Saluda el paralelo, conformados por Luis Daniel Chuquimarca Pérez, Gabriela Rengifo, Nicolás Delgado. Estamos tratando en este punto de rescatar el tema del pingullo, que se está perdiendo mucho en relación a los jóvenes. Vamos a realizar un conversatorio, todos vamos a aportar y bueno, quisiera empezar con una pregunta, ¿no? ¿Qué es el pingullo para ustedes? Bueno, buenas tardes con todos y un gusto estar aquí presente con las mamás y los organizadores en esta prestigiosa parroquia de Ballester. El pingullo para mí representa el sonido que da igual al conjunto con la caja, nos da el sonido muy especial para las fiestas con los danzantes. El pingullo significa canilla, bueno, es lo que yo sé, canilla, bueno, ancestralmente se cuenta que ha sido de la canilla del cóndor, de ahí se viene. Bueno, hoy en día son los pingullos de bambú, creo, o duda le llamo este material que nosotros utilizamos. Entonces, de esto podría decir por una parte. Muchas gracias. Compa, mamá. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Jaime Chuquimarca, yo soy acá de Villibarrio, de la parroquia de la Merced. Para mí el pingullo significa bastante mis raíces en sí, porque nosotros nos hemos criado en este ambiente de los pingulleros, que siempre hemos estado enrolados en mingas, en lo que es el folclore. Nosotros teníamos un grupo de danza, entonces también al pingullo le hacíamos música nacional. O sea, hemos representado en muchas parroquias con la música de los pingullos y el tambor, haciendo bailar a nuestra danza. Entonces, casi el pingullo para mí significa, o sea, es parte de mi vida. Gracias. Buenas tardes con todos los presentes y gracias por la invitación a tan prestigiosa universidad que está haciendo un trabajo fabuloso en beneficio del tema cultural de acá de las parroquias del Valle de los Chillos. Bueno, sí, todas las parroquias del Valle de los Chillos tienen una misma cultura, tienen sí su identidad, pero van en relación, ¿no?, a temas que han venido heredándose desde épocas antiguas, desde nuestros abuelos. Con respecto a la pregunta, pues el pingullo para mí es algo especial, algo que debe ser respetado por el mismo hecho de su trascendencia, de su trayectoria musical que tiene, ¿no? Viene desde épocas antiguas y entonces es un instrumento que antes se lo utilizaba y hasta ahora para ceremonias en agradecimiento a la tierra, al maíz, a las cosechas. Entonces es un instrumento muy especial para mí y para todos los que hacemos el arte del pingullo, ¿no? Porque no podemos hacer que la cultura se vaya perdiendo y también que la cultura vaya siendo manoseada, porque por algo es lo de los tonos, por algo estudiaron nuestros antiguos para sacar diferentes tonalidades, diferentes tonos para cada acto del bailarín, para tejido de trenzas, para la toma de la plaza. Para eso hay muchos tonos que debemos seguir estudiando y debemos seguir transmitiendo con esa responsabilidad para que los jóvenes que vengan luego, los que aprendan, sepan de por qué se utiliza el pingullo, para qué sirve, para qué los tonos, para qué se los utiliza. Entonces, para mí es algo muy especial y que es de mucho respeto. ¿Desde cuándo se celebra el Corpus Christi aquí en la Merced?
En realidad, a ciencia cierta no tenemos una fecha, un registro exacto, pero el Corpus Christi viene desde hace años. Antiguamente la parroquia de la Merced era un barrio, entonces los bailarines, los barrios de aquí, incluso muchos pingulleros hasta el día de hoy tocan en la parroquia de Alangasí. Entonces nosotros hacíamos la peregrinación para la toma de la plaza, era antiguamente en la parroquia de Alangasí, en la plaza de Alangasí. Entonces un registro en sí no tenemos, y por el mismo hecho de ser una fiesta indígena que luego vino por el tema de la llegada de los españoles, es que ahí existe esa fusión, ¿no?, de la religión católica y el tema de nuestras raíces, ¿no?, de las fiestas indígenas. Exacto. Entonces hay mucha polémica en esto. Nosotros nos sentimos identificados con lo que nos dejaron nuestros abuelos, ¿no?, que es el Corpus Christi, pero hay muchas personas que se sienten identificadas con el Inti Raymi, que es algo igual, que nosotros lo representamos, porque en sí es una fiesta que tiene mucha similitud, y pues eso es lo que nosotros podemos explicar, porque en sí un registro no tenemos. Claro, es que verán, lo que yo tengo de conocimiento es que esto era una hacienda, todito de acá era una hacienda, y tenían trabajadores que trabajaban en las montañas de acá, en el Cerro Hilaló prácticamente, ¿ya? Y todo esto era una hacienda donde sembraban maíz, de todos, trigo, cebada, alberca, frejo, lavas, melloco, ocas, todo se daba en el Hilaló. Entonces, decían que en términos de la cosecha era siempre, o sea, que le invitaban al patrón a subir al cerro, porque ya venía las cosechas ya finalizado ya. Entonces ahí le invitaban al patrón arriba al cerro, de ahí venían trayéndole al patrón, le amarraban un crucifijo sea de trigo o de maíz, y venían atrás cargada la gente gritando: ¡Ay chihuahua, ay chihuahua! ¡Ay chihuahua, ay chihuahua! ¡Ñuca patrón ya! ¡Ñuca patrona ya! Decían, y venían, en ese son venían los cargadores, venían atrás de él, era fin de la cosecha, porque ahí venía el dueño de la hacienda en agradecimiento de ver tremenda troje de maíz, de trigo, cebada a todo lado. Entonces, en agradecimiento a eso, entregaban, dice que un toro les que entregaba a la gente, para que maten en ese instante, que pelen y que entre ellos se sirvan. Y ahí también había la chichita de maíz, pues, o sea, la chicha de cora. La chicha de cora. Ajá, entonces, porque había 3 clases de chicha: la chicha tiernita, la chicha media madurita y el ticte, que era bastante fuerte, con eso se chumaba la gente. El ticte era elaborado de puro cora purita, era casi como una avenita así, bien espesita, pero eso sí era bien, o sea, no tenía nada de ni panela, nada, era solo agua y cocinado. Fermentado. Ajá, fermentado eso. Entonces con eso dice que les repartía a todos los trabajadores. Entonces ahí aparecía el pingullero, ahí en esa tonada, y empiezan a estar medios ya un poco tomaditos. Entonces ahí aparece el pingullero haciéndoles bailar a esa gente el agradecimiento como el Inti Raymi. Entonces en esa instancia ya va apareciendo el pingullero ya, porque no había más de eso. De ahí, ya más después de eso, ya empiezan a hacer flauta, a hacer guitarra, ya después de lo que ya empiezan a hacer fiesta entre ellos ya en la hacienda, de agradecimiento de la cosecha que el patrón les da un poco de traguito y todo. Entonces ahí va apareciendo el pingullero. Entonces yo creo que desde las instancias de ahí viene apareciendo, y como dijo mi compañero, que cuando a la llegada de los españoles, ahí ya se va mezclando el agradecimiento a la Pachamama, como nosotros conocemos, y lo que es el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Entonces ahí casi, o sea, para nuestros ancestros casi compaginaba con el Corpus Christi y el agradecimiento de todo lo que es el Inti Raymi, el agradecimiento de las cosechas en sí. Porque igual no tenían conocimiento de que existía un Dios, pero ellos tenían el conocimiento y eran más agradecidos con la tierra,
con el sol y con la luna. Entonces se enfocaba todo, pero siempre eran más agradecidos que cuando ahora ya lo conocemos. Entonces eso ha existido bastante respeto en la gente de nuestros ancestros. O sea, más respeto que ahora. Ahora no hay mucho respeto, así lo conocemos, pero no hay mucho respeto. Pero la gente en sí, ahí ha sabido haber bastante respeto en lo que es a nuestra Pachamama en sí, porque el agradecimiento de las cosechas que nos dan. Entonces yo veo que desde por ahí viene lanzándose el pingullero ya haciéndose sentir. Sí. Muchas gracias. Compañeros de... ¿Qué podría decir? Sí, concuerdo con el compañero, bueno, desde la parroquia de Guamopolo. Mi nombre yo soy Guido Paucar, no me podría conocer, perdón. Entonces concuerdo con las palabras que menciona, y igual en las cosechas, igual cargaban los mayores, les hacían a los... En este caso Guamopolo no tenía hacienda nunca, siempre fue libre. Entonces hacían las mingas, en las mingas a los dueños de los terrenos les hacían igual como acabo de mencionar, en cruz y bailaban, sea con flautas, pingullo o rondín. Entonces era así diferente, pero tiene la misma tradición de bailar en esta época de la cosecha, al agradecimiento al sol. Yo creo que a la llegada de los españoles se fusiona esto, pero ya milenariamente siempre han venido utilizando instrumentos propios como el pingullo, la canilla del cóndor, todo eso para hacer música. Entonces tenía su propio nombre. El rondador, por ejemplo, se llamaba sipu. Sipu le dicen los mayores. Ajá, entonces con eso bailaban. ¿Qué más les podría decir? De pronto paso a los compañeros que llegaron también. Claro, es que apoyar. justo ya ellos ya están más atrás de lo que yo les conversaba, porque en sí, y ya pasa a ser, después del hacendado, pasa a ser los guasipungueros, güey. Entonces ahí eran los papaces que habían trabajado con el dueño de la hacienda. Ellos vuelta quedaron así mismo con unos pedazos grandes de terreno en la montaña, en el Hilaló. Entonces de ahí vuelta ellos recogían a los yernos, hijos, hijas, así nueras y todo ellos. Ahí se festejaba, como dice acá mi compañero, ya al dueño del terreno de ese pedazo que era de ellos hacían vuelta así. Era así en conjunto, se invitaban entre los guasipungueros, tenían bastante sembrado, entonces ya les invitaba y decía, vengan, ayuden y vamos a hacer. Igualito que el dueño de la hacienda hacían igual, pero ya no daban todo, sino más pequeña cosa, era borreguito, chivito, así. Eso iba dándose, o sea, iba haciéndose más pequeño. Ahora como ya me quedan unas parcelitas pequeñitas, ya no hay quien invitar, ya porque ya la familia no las alcanza. Ya no. Claro, entonces ahí era pues, a veces nos íbamos así mismo por raciones, ¿verdad? Nos decía, vamos a tener de esos maicitos, decía, y nos íbamos a cargar y nos daban así razones de canastita de maíz, así, si era triguito ya así, chellaban todo. Y de ahí nos regalaban una rubita, media rubita, así. Nos decía, vendrán para que vayan retirando su trabajo. Entonces así era, pues. Entonces así fue fusionando ya, así vamos quedando ya poco a poco, ya la ciudad se nos viene encima ya. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Yo soy docente de la Universidad de Montahuasi y estoy acompañándoles a los compañeros aquí. Y antes que nada quería agradecerles. Mi nombre es Edison León. Como ustedes pueden ver, yo soy afroecuatoriano. Tengo una línea ahí de investigación en el tema de la cultura y por lo tanto algo me ha acercado, digamos, a todas estas expresiones culturales. Pero ahorita me surge una duda, mejor dicho, así bien puntual, porque ahorita estamos como en dos situaciones históricas distintas, ¿no? Pese a que hay la misma matriz, hay dos distintas. ¿Cuál es lo distinto? Que ustedes tuvieron hacienda, por lo tanto ustedes tuvieron el concertaje, el guasipungaje, mientras que ustedes en Guamopolo no tuvieron hacienda. Nunca tuvieron. Entonces lo que quería saber es si es que hay diferencias en el desarrollo musical, específicamente del pingullo,
el haber estado en una hacienda y el no haber estado en una hacienda, y cuáles podrían ser esas diferencias. Yo creo que sí existe un poco de diferencias en las tonalidades, porque a veces uno es que sabe por qué se fusiona estas tonalidades, es porque verá, habemos gente que tenemos bastante desarrollado el oído, porque el pintuyo no se le puede enseñar en notas. Entonces, en ese aspecto variamos en tonalidades, porque el compañero, por ejemplo, no haya escuchado bien una tonalidad que ya se fue, porque muchas personas que hacían este tipo de tonalidades ya murieron, o sea, ya fallecieron. Entonces, en ese algunos tenemos solo grabados así medias. Entonces, en esa parte nos vamos fusionando un poquito las tonalidades. O sea, no concordamos a tocar igualito como debía ser, no. Pero si hubiera habido una escuela, ahí sí hubiera sido. Pero acá es solo, la escuela del Pinguyo es solo el oído. Entonces, por ahí empezamos a difusionar un poco. Porque sí, de haber, sí hay tonalidades. Un pingullero toca a su tonalidad o a lo que uno expresa de adentro. Entonces, eso también es bastante importante. Porque de ahí aprender así igualito casi es un poco medio complicado, porque no siente él lo que yo siento. Así es, eso es la expresión. Pero digo yo, por ejemplo, en la hacienda de alguna manera estaban más restringidos que cuando no estaban en la hacienda, es decir, cuando no estaban en la hacienda, digamos, podían tocar más libremente, mientras que cuando estaban en la hacienda estaban subyugados, digamos, a las órdenes del patrón, del dueño de la hacienda. Y esto tal vez creó, algunas ya en la misma práctica cultural, creó algunas diferencias que se pueda reflejar. Claro, sí, por ejemplo, en el caso del patrono, Juan Polo estaba en cabecilla. Habían cabecillas como gobernadores o alcaides, le llamaban, en su gobierno autónomo. Entonces, en ese gobierno autónomo, ellos eran los que mandaban para lo organizaban. Y además de eso, sí, hay variantes bastante en Pingush, y también en las danzas, o sea, en el danzante, pues los pasos, porque he visto que los compañeros, por ejemplo, de la Balbina, ellos mencionan al igual a los hacendados, mencionan algo de militares también, por eso hay danzas de los militares, de así, entonces nosotros no tenemos, como teníamos la autoridad propia, entonces no tenemos, hay mejores, solamente un solo traje para el danzante. Entonces no tenemos de policías o de militares o de sacharunas. Entonces tenemos esa variante en los pasos y la variante en el tono de la música. Es más, en verdad era más libertad, pero no tanto libertad dentro del territorio que abarca todo Huango Polo, pero antes Huango Polo fue hasta Tingo, la parte de Alange, sí. Bueno, es otra historia que se puede contar en otro espacio. Entonces eso nos fueron en verdad como subyugando el territorio y arrinconándonos por allá. Había libertad, pero nos cobraban el peaje. Por cada pasada nos cobraban el peaje. Por ejemplo, hoy yo puedo salir con un sombrero nuevo, ellos me quedaba como prenda para que les trabaje un día en la hacienda. Entonces era una persecución. Pero lo bueno era ¿Hace qué tiempo fue eso? Esto fue no mucho en las épocas de la hacienda de aquí de la Armenia, hacienda de la... ¿Qué será? Unos 70, 80 años de la mucho. Sí, de los lazos, pero los lazos eran sí un poco más amigables, pero más fue por la Armenia así para venir de Quito. Entonces ellos nos cobraban el peaje. Y hasta que en definitiva algunos familiares quedaron a vivir ya ahí por tantas pasadas en la Armenia y en el Tingo. Ya no fueron a retirar el sombrero. Ya no. Pero que vamos por acá nomás. Si eran comerciantes, igual viajaban a Colombia, Perú, parte de Venezuela, igual los de Tingo también se les conoce, que ellos también viajaban. Hay familias que viven allá en Colombia, en Itimbío, viven de Huango Polo y de Tingo viven por allá.
ya con nuestras tradiciones, no sé si conservarán, ya lo olvidarían tal vez, pero hay hasta pueblitos han formado nuestra propia gente de Huancopolo. El Tingo también creo que ya debería formar algún pueblito de nuestra tierra. O sea, Entonces, este viaje también vinieron trayendo esas costumbres. Bueno, hay un puesto de Huancopolo casi similar de aquí, ¿verdad? La costumbre de los bailes de los negros que también se hace en San Pedro, San Juan, igual, pero si hay la variante, digo, ya en pasos, en bailes y en los tonos, pues. Pero sí hay eso de que es por los viajes que hacían como Michimá en otros países y provincias. Eso es, pero hay en libertad exactamente, solo dentro del territorio, pero ya no siempre, como digo, siempre nos cobramos. Hay esas historias tristes, ¿verdad? Igual con los curas de las parroquias. Ellos también iban llevando a las chicas para dizque enseñar a ser buenas cocineras, buenas esposas, buenas madres. Era mentira, a veces venían embarazadas o a veces les hacían abortar. Un año es que llevaban a Quito para enseñarles. Y por eso la gente de Huancopolo ha sido rebelde y no permitía ni a los policías ni a los curas. El único que hasta ahora vive le permitieron al padre Juan Halligan, que tal vez sí lo conocemos, el centro del muchacho trabajador que ya está creo que en sus últimos días, 90 y pico de años, el único que logró entrar allá por lo que Salesiano. sí, de ahí no nadie más, ni un cura tenemos así que han quedado en la parroquia de Huancopolo. Siempre la gente se les ha montado por esos actos mismos. Y ha habido esta gobernabilidad un poco bien. Eso es Y yo creo que en el tema de las haciendas, claro que reprimían en el horario de trabajo, pero al rato de las manifestaciones culturales casi no intervenían mucho los patronos, porque ya era algo muy diferente. Al rato de las cosechas hay un tono, ¿no? Claro. Al rato de las cosechas hay un tono, para todo antes había tonos, para el tema de la siembra, el tema de la cosecha, el tema de la costa del trigo, o sea, para todo antes se utilizaba tonos, que es algo que no se tiene un registro, pero sí vamos averiguando entre adultos mayores, ellos sí conocen, saben los cantos que antes se utilizaban, saben muchos temas, ¿no? Si no, yo creo que más fue el tema de los cambios de variaciones. Bueno, una es del instrumento, ¿no? Porque también de acuerdo a la tunda de lo que está fabricado, porque como decir, yo tengo uno de tubo, yo tengo un pingullo de tubo, entonces el sonido es un poco más grave de acuerdo a esto, más grave, más fuerte también. Ellos tienen de tunda y otros que tienen de diferentes materiales. O sea, ahora ya hay una variación de tonalidades por el material que se utiliza, más delgado, más grueso, de acuerdo a las... Bueno, ahí sí, acá el compañero es fabricante de esto, entonces él puede explicar un poco mejor, pero yo le digo en esto, ¿no? que varía las tonalidades, pero de ahí, de lo que se ve, yo digo acá en la parroquia Langasí, en la parroquia La Merced, en Pinta también, no sé, en Huancopolo no he visto mucho, pero siempre tenemos tonos, que unos tonos son para los hachas, otros tonos son para los soldados, otros tonos son para la toma de plaza, otros son para el tejido de las cintas. Entonces el burquín, hay muchos tonos que eso ya vienen por temas, por tradiciones, por estudios mismos de los abuelos. Ellos son los únicos que sabrán decir por qué tocaron ese tono, yo que sé, para la toma de la plaza. Porque la toma de la plaza antes aquí en la Merced, en épocas antiguas, también se hacía lo mismo que se evidencia en las comunidades como Cotacachi, que cuando las comunidades llegan para la toma de la plaza, siempre la más fuerte, siempre la más fuerte va a ser la característica porque está dueño de la plaza. Entonces aquí también, mediante los abuelos también se contaba eso, que los barrios salían de aquí de la Merced para tomarse la plaza de Langasí. Entonces habían riñas, habían peleas en la Higuera de Langasí, o antes de llegar a la plaza de Langasí, entonces había riñas de eso, de puñetes, piedrazos, cabrestazos. Entonces eso también era una tradición de acá, ¿no? O sea, de la más fuerte, la que tiene más presencia. Cada quien
dependía de su barrio. Exacto, exacto. La que tiene más presencia era la que iba a ganar la plaza. Entonces también hubo eso es idéntico, ¿no? Entonces vivimos en ese mestizaje. Yo creo que más bien fue el cambio, la imposición para un poco perderse las tonalidades también. Ahí, entre compañeros siempre, como dicen, nos combinamos las historias, contamos que acá tal abuelo dice esto y otros abuelitos dicen esto. Hay un estudio de un compañero que igual toca de Richard, él toca en el Pingullo, toca el de una canción a la Virgen María, toca una canción a la Virgen María que es muy conocida en las procesiones, que es Salve, Salve, Gran Señora. Esa canción, antiguamente el estudio tiene que esa canción era una canción indígena. Era una canción indígena que igual se le interpretaba en el Pingullo y era dedicado para el dios Sol. Pero al momento de haber esta evangelización a los indígenas para que se identifiquen con la religión católica y cambiar esa la mentalidad que tienen los indígenas, ¿no? Ellos la adecuaron para una música católica. Entonces, pero es la misma tonalidad. La misma tonalidad. Exacto, entonces tal vez por ahí fue la imposición, pero de ahí en el tema de los sonidos y esas cosas ya es netamente de los antiguos. Ellos sabrán explicar por qué. Como ustedes mismos nos están comentando, han sido parte de las festividades de aquí, tanto parroquiales como de Alangasí. Tuve la oportunidad de conocer Alangasí, vi algunas imágenes donde también representan un pinjuguero por esos lugares y me di cuenta que la gente aquí aún toma eso como una referencia para las fiestas de Semana Santa, ¿no es cierto? Ustedes participan para la Semana Santa. Semana Santa es el pifanero, es muy diferente. El Claro, instrumento es hecho del mismo material, pero son con 6. Sí, porque actualmente cuando usted me estaba hablando de una tonalidad que le hacían a la Virgen, justamente a la Madre María, que era Salve oh Señora, justamente yo pertenezco a la comunidad de la Arquidiócesis de Quito. Y justamente tuve la oportunidad del anterior año participar en mi parroquia y justamente escuché esa tonalidad, pero escuché en una banda y yo decía, ¿de dónde saldría esa canción que ni en una iglesia no se toca, sino en las procesiones se toca? Y por eso mi pregunta es, ¿el pinjuguero llega a tomar como la persona principal en las fiestas? ¿Es el que dirige las fiestas? Claro, en realidad el pingullero, sin pingullero no hay fiesta. O sea, podemos tener una banda, claro, nosotros en la Merced tenemos siempre la banda. La banda es para todo aquí consideramos la banda. Pero en el tema ya del Corpus Christi, especialmente es el pingullero. Puede haber banda, puede haber orquesta, lo que pueda existir dentro de la fiesta, pero sin el pingullero no hacemos nada, los bailarines no podemos. Como le comentaba una anécdota, ¿no? Un poquito acá al compañero, yo aprendí, bueno, soy músico también, soy cantante, pero casi de instrumentos muy poco, en tono más o menos la trompeta igual, pero en la casa, en cambio en mi casa tenemos una herencia que es familiar. Claro que vine aquí de la parroquia, pero es familiar porque se transmitió de mi abuelo, yo transmití a mi hijo, ahora mi hijo de 9 años, también él sale de los sachadanzas. Entonces le hacemos un poco más como familiar, porque hay un personaje que se llama Matías Hilaló, que había salido en épocas antiguas en la parroquia de Alangasí. Mi abuelo es de barrio Angamarca. Es de Santo Domingo, pero vino a vivir en Angamarca. Entonces él recuerda que de pequeñito, hay una historia de él, que de pequeñito veía a un señor que salía de blanco con unos soles grandotes aquí puestos en la capa. Entonces él salía, entonces dice que el abuelito le hace la conversa al señor, que por qué ha salido, qué significa, y entonces mi abuelo, escuchando, se aprendió la historia. Entonces cuando llega acá, se casa en la Merced, entonces
se casa en la Merced y él revive ese personaje, recuerda y revive. Entonces tienen una capa llena de sucres de la moneda antigua de acá, tienen todito repleto de decoraciones y hacen semejanza al dueño del Vilaló, al dueño del tesoro y tantas leyendas que existen. El pincullero es esencial en cada grupo y nosotros, como le contaba el compañero, aquí empezó a decaer esa costumbre, tal vez por recelo, tal vez por varios temas. Yo le diría que son complejos, porque antes aquí a nosotros, no, hasta ahora tienen algunas parroquias de decir los lomos de la Merced o los runas de la Merced, porque antes mi abuelo decía que existían aquí unos runas pero bien puestos, que bajaban cargados esas sacas de maíz en la cabeza y del cerro bajaban corriendo, entonces eran unos runas bien comidos y uno no se avergüenza de eso porque nosotros son nuestras raíces. Yo no tengo vergüenza, pero eso lo utilizaban las parroquias vecinas para desprestigiarnos, para insultarnos, o sea, lo hacían de manera de insulto, de burla. Entonces eso creo que los jóvenes no se identifiquen con esta fiesta y se vaya perdiendo. Entonces nosotros hemos tratado de retomar. En el tema de mi grupo, como les iba comentando, nosotros no teníamos un pingullero fijo, sino siempre en cada fiesta nos tocaba ir a rogar a uno, rogar a otro, a veces ya estaban ocupados y se iba perdiendo. Los jóvenes no tomaban esa responsabilidad de recuperarlo o esa fuerza como jóvenes de ir haciendo relevos de nuestros mayores. No había, tal vez, como les dije, por ese recelo. Y hubo un año que ya no hubo pingulleros, ya no salíamos. Un día antes ya no salíamos. Entonces antes había un mayor que se llamaba compa Alberto Morocho, él era conocido. Disculpa, cuando dices ya no salíamos, quiere decir que la fiesta ya no había. O sea, pero de nuestro grupo. O sea, digo, unos 2 días antes nosotros ya no salíamos porque ya no conseguimos pingullero. Entonces había un abuelo que era muy conocido aquí, que es Alberto Morocho. Él, aparte de tocar pingullo, pifano, él también hacía las limpias con el cuy. Hacía las limpias con el cuy y todo, medicina natural y todas esas cosas. Entonces mi abuelo se va y le graba el tono, le graba antes en eso de cassette. Le graba y nosotros salimos con esa grabadora. Salimos con esa grabadora, hacer gusto, ¿no? Las ganas de no dejar perder, como digo, Claro. es más responsabilidad lo que es familiar. Casi, o sea, sí hay personas que salen de afuera, o sea, amigos, vecinos, sí salen, pero si nosotros como familia no le metemos ganas, el grupo se pierde. Como digo, si ya no hubo pingullero, se quedó. Entonces ya nadie quiso salir. Y peor cuando dijeron que salimos con una grabadora, otros decían, no, es que no es lo mismo, es que esto. Y ya, nosotros por las ganas de bailar, yo me acuerdo, mi tío era el que se hizo un traje grandote, entonces le puso la grabadora aquí abajo y le tapó con un y ahí éramos bailando y ya salimos. Entonces no se perdió. Para el siguiente año, me acuerdo, un vecino es de Pinguillero, para el siguiente año él salió, pero ya, o sea, antes, como dice, aquí estamos acostumbrados, bueno, en mi casa y muchos vecinos tenemos la cultura antigua de ser agradecidos, de ser responsables y trabajadores y todos venimos de eso, ¿no? Entonces no teníamos una tarifa. Antes del pingullero no cobraba, sino era más que todo la voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de antes? Ir con una canasta de compras, huevos de campo, gallina, lo que podamos llevar y hacer una canastota con nuestros pedidos. Entonces así era la cultura antigua, ¿no?, que nos han enseñado. Entonces se vino manoseando la cultura hasta que en un momento el pingullero que me tocó a nuestro grupo empezó a decir tanto cuesta. O sea, por 2 días 250, 300, o sea, quería sacar el mensual en 2 días de tocar. Entonces nunca hubo esa responsabilidad de también como músicos, ¿no? Como me dicen a mí, vamos a tocar, yo vamos, como que... Pero esa parte quería preguntarles también, o sea, 2 preguntitas ahí. Una última, que es esa que tú estás diciendo, porque
Claro, el pingullero es el principal, ¿no? Yo he estado en algunas fiestas, de hecho he estado en unas fiestas aquí en Arangasilla, aquí en la Merced, y he visto cómo le van a creer de otro lado, ¿no? Exacto. Y le van a creer de otro lado, y es todo un respeto, es todo un honor, y atrás van una serie de niñitos que están ahí y todo, y esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué les llaman también mamas a los pingulleros? Y la otra pregunta es, ¿cómo era esa relación con los pingulleros? Es decir, ¿había un ritual cuando ustedes iban a pedirle a un pingullero para que pueda participar en la fiesta? ¿Qué es lo que iban llevando? Si es que se hacía, ¿cómo era esa relación con el pingullero para pedirle que participe en la fiesta? Yo acabo y de ahí a continuar. Entonces les comentaba, ¿no? Que empezaron a pedir tarifas, empezaron a decir tanto cuesta esto y todavía de tal hora a tal hora. Entonces ya empezaron a nombrar así. Exacto, a poner restricciones. Está bien porque, como digo, la gente de aquí es muy agradecida. Así sea por un granito de arena, aquí agradecida es capaz de limpiar el piso. Entonces a eso nos hacemos referencia, que al pinguillero se le lleva el carro mucho más cuando es adulto o mayor. Se le da el carro, se le da las facilidades para que pueda acompañar. Pero eso empezó a manosearse. Cuando a nosotros nos dijeron eso, no había quien toque, íbamos a buscar, nadie. Aún así contratamos, vamos, hagámosle por el baile, para ya no salir con el grabador, hagámosle por el baile. Llegó, sigue Pancho. Buenas tardes. Llegó un día en que nosotros hacemos la octava, hacemos todo el recorrido, pasamos dejando a todos los santos y a todos los barrios que salen. Entonces vamos haciendo las paradas por cada esquina, hay un pequeño baile y se despide, se van los grupos del barrio Palmera, yo qué sé, se van a su respectivo lugar. Y llegamos y hacemos el cierre acá en el semáforo. Ahí hacemos el cierre, la banda hasta un cierto tiempo, y de ahí sí ya con el pingullero cada grupo ya se empieza a dispersar. Y eso más o menos se acaba 7, 8 de la noche, ¿no? 8, 9 de la noche. Sí, También la quema de chamisas, ¿no? No, ese es el octavo ya, con la despedida, lo último. Como la despedida, ¿no? Lo que es, de ahí se acaba aquí en cada esquina, cada grupo va a la casa del mayor, del cabeza, entonces ahí va. Y ahí termina siquiera 11 de la noche, cuando le dicen, vamos a pambar la mano para que despierte el sueño. Vamos a pambar la mano. Pambar significa vamos a enterrar a la mamá, al pingullero, para que despierte el otro año. O sea, eso le hacen pambar la mamá. Tiene que, ahí le dan un mate de chicha, ve, llega la cocinera y le da un cucharazo y le dice que le mata a la mamá. Ya. Eso se supone, ¿no? Que ya se muere. La mamá tiene que caerse nomás ya con ese cucharazo. De ahí le hacen guanto todos solemnemente y van a enterrar en una esquinita al pingullero. Le dejan ahí en la esquinita y ya los manos quedan quietitos, ya se acabó, ahí se acabó la fiesta ya. Entonces ahí es que todo el mundo se va a la casa ya, porque ya le enterraron al pingullero. En esto de los rucos le dicen mama, pero en la de soldados le dicen vieja, porque es militar. Eso no puede ser. Es más fuerza. Entonces le dicen mama a los rucos, pero a los militares ya ahí hay vieja, de una, vieja ven acá, vieja para allá, vieja para acá, así. Vieja toca tono, o vieja, vamos a bailar de Rosa Caña. Entonces todo eso, ya le digo, todo eso en transcurso del día, de ahí a la noche, ya cuando es ya en octava ya va, a la mamá le hacen el entierro. ¿Pero por qué le llaman mama? Ahí acabo el último. Entonces, como dicen, no, es el primero que llega y el último en irse, porque póngase en el caso de los hachas, nosotros hacemos la acogida del musgo, nos íbamos a Guayabamba, nos íbamos por esos lados, y la mamá ya iba ahí, o sea, iba a coger el musgo,
de ahí iba la tejida del sacha y de ahí se terminaba, como dice aquí el compañero. Entonces nosotros dándonos la vuelta, nos cogió a las 6 de la tarde y el pinguillero cogió y dijo gracias, se acabó mi contrato, el carrito y se fue. Y nosotros terminamos igual apegándonos así a los rucos, así, 2 años pasamos así. O sea, como digo, se manoseó la cultura, se manoseó, empezó a haber otros intereses. Entonces yo cansado de eso, mi abuelo, como también le gusta la cultura, me dice aprende, como soy medio músico, dice aprende. Y me compra este pingüino. Me compró una cajita pequeña que hasta ahora le tengo. Entonces ahí como decir, fue como, no por el gusto, o sea, yo tengo más gusto a bailar, a ser parte de toda la energía que tienen los bailarines, ¿no? Pero ya me tocó, como nadie quería aprender, me tocó y me acuerdo el primer año yo no, porque es complicado por la coordinación de la caja y del pingüino. Entonces yo me acuerdo el primer año, ya no, justo tocó el terremoto y se cortaron las fiestas. Entonces nadie quería dejar morir la tradición, o sea, todos decían no, un año, esperar un año, no, salgamos. Entonces salimos. No había quien toque, y le digo yo ya me sé el tono, pero no sé la caja. Mi abuelo dice, salgamos, yo también me he visto. Entonces él salía tocando la caja y yo salía tocando el pingüino. Ya para el próximo año ya solito. Entonces eso digo. Ya. Adelante ahora sí. Es que eso le digo. Bueno, a lo que, en eso del compañero lo que va diciendo, que ya se iba terminando, por ende nosotros bueno, hicimos un taller así con el compañero Efraín. Hicimos un taller de pinguillero. Entraron como 10 muchachos que quisieron aprender, pero en el camino fue quedando y quedamos como 5 pingüilleros y uno como aprendiz. Nos fuimos a representar a la parroquia con Corpus Christi en la parroquia de Checa, sí. Ahí se presentó primera vez en los micrófonos ahí en Checa. O sea, él es el que quedó de ese taller. Ajá, él quedó el único que quedó de ese taller. Ya, y todos se fueron retirando y así. Pero escucharon que en Alangas estaban pagando $300. Chicas, ahí sí, el que menos había ido a aprender. En hombres decían que habían ido a aprender hasta en la Sinfónica Nacional, parece que algunos han ido hasta por ahí a aprender para qué. Porque ya el pintullero ya no era la voluntad, sino que ya tenía tarifa de $300. Entonces yo me voy por eso, más por la plata que por ser pintullero. Entonces, en cambio, vuelta, nosotros no éramos ahí en ese plan. Nosotros vuelta era por la voluntad. Por eso él primera vez salió a tocar en San Carlos, porque asimismo el pinguillero de los soldados le habían ganado los otros grupos, porque aquí si no le dicen ese día que termina, ya le nombran pues al cabeza que va a ser para el otro año. Entonces él ya esa tarde mismo ya compra una botellita y ya le va haciendo bolsillo, ya le dice, yo soy el ruco mayor para otro año, verá, ya le estoy diciendo, ya le estoy comprometiendo. Entonces ya iba así. Entonces le han dejado ahí pues a los soldados ahí en San Carlos sin pinguillero. Yo no sé cómo se dieron conmigo y viene a verme, dice que le vaya a hacer bailar. Como él ya estaba, ya tenía los tonos que tenía que tocar para los soldados. Entonces le digo, yo no puedo porque yo ya estaba comprometido, yo tengo mi grupo. Entonces le digo, yo no puedo. Si es que quieren, le digo, el muchachito sabe tocar. Como era de 13 añitos, era pequeñito, pues, y los que vinieron a ver querían un hombre grande que toque, decía que o sea, no creían que él tocaba. Entonces él le digo, mira, si quieren que escúchenlo para que digan si pueden llevarle o no. Entonces ya le hicieron interpretar los tonos de los soldados, de los rusos, de todo él interpretó. Entonces ahí dice, ya pues entonces, ¿cuánto? De ahí le dijimos nosotros, ¿cuánto saben pagar? Le dijimos. O sea, la voluntad de ustedes.
De ahí ellos dijeron, vea, a nosotros nos cobran 300. Le digo, 300. Le digo, vea, el muchachito puede ir por $100, denle 100. Nosotros no hacemos negocios de eso. Nosotros hacemos esa cultura, eso nos gusta a nosotros. Y le da por $100 le llevaron la compra, pero 3 días, vea, tranquilo. Se fue a darles haciendo bailar y ya mandaron casi 11 de la noche, hasta cuando ya se han ido dispersar toditos los soldados del man, ya le han mandado en carro. Y ahí le han mandado con el medianito y todo, sin avanzar el pobre. Ahí, eso le dijo. Entonces han querido darle trago, pero él no tomaba. Porque el otro pingullero en cambio cobraba 300 y el trago tenía que estar al lado ahí como gasolina. Entonces por eso le digo, en una parte, como decía el compañero, sí le manosearon al pingüillo por el efecto de la plata. Entonces más algunos pingüilleros más hicieron es por el dinero que existe. En cambio nosotros le hacemos es porque nos gusta. De ahí si es que hay, a mí mismo, cualquier cariñito me dan, ellos mismos saben, dice, vamos a pagar la mamá, tanto recogamos, lo que han recogido, tomen. Dios le pague. Y ya le digo, en ese acto solemne que hacen la pambada de la mamá, ahí me despiden, ¿no? Entonces, la que sigue, la mujercita de uno, le sigue a uno, algunos le llaman, o sea, ¿cómo es pues que le dicen? No, manchadora le dicen a los que andan con la mamá. Ahí viene la manchadora. En cambio, de los soldados, pues le llaman tropiña. No le dicen guanchadora, sino le dicen tropiña. Ya viene la tropiña, dice atrás. A ella tienen que darle lo que van a dar a la vieja, porque él tiene que seguir tocando, no tiene que dele, ahí viene la tropiña. Entonces así, entonces por eso le digo. Y en caso de la pregunta de que por qué nos dicen mamas y todo eso, el más del significado es a la gallinita. Usted sabe que la gallina que anda haciendo y los pollitos andan chía, así todita la vuelta, y siempre recoge. En sí a eso paste, por eso es lo que nos ponen que como mama a los pingüilleros. El guiador. Ajá, porque vamos haciendo como nosotros hacemos igual el sonido, el tambor y el pingüillo, y los rucos, los soldados, hachas, todos bailan al ruedo de nosotros. Entonces usted ha de ver una gallinita que hace y los pollitos es así, no se alegan nomás por donde quiera, ellos siempre están así, por los laditos de la mamá. Entonces, por eso nos consideran mamas a nosotros. Bien, ¿Y usted? Sí, igualmente es también porque el pingüillero, la mamá tiene que estar primerito, ya llamando, y pues siguen llegando todos los danzantes. Igual al último también, en el último, como dicen, ya le dejan pambando ahí se acaba. Entonces, siempre tiene que ser primero, como una madre siempre, en todas primerito y siempre. Igual la madre está siempre hasta el último, siempre es así. Y en el caso de Juan Polo hablaban de la anécdota de los pingüilleros que le he ido dejando ahí. Entonces, eso sucedió en nosotros porque se acabó en los años, más o menos 35 años, se acababa el último pingüillero mayor y se acabó. Hasta unos 10 años recién. Fuimos retomando así de a poquito. O sea, pasaron unos 20 años ahí sin pingüillero. 35 años sin danza, sin corto, sin nada. Solo quedaba en historia. Yo sí vi que de niño que bailaba, tocaba, hacía todo este ritual. De ahí el ritual, así como le iban a sacar a la mamá, todo eso de la visto. Pero sí vi los danzantes, me daba un poco de miedo porque, o sea, el traje con el diabluma, no es el diabluma de hoy también, que baila, no era de blanco y negro, dos caras, no era de multicolor, con los cachos así. Era el día y la noche, ¿no? El día sí, sí tenía así como que era de máscara,
o sea, más certero, digamos, más miedo. Entonces sí me daba un poco de baile porque en verdad la danza era bien ritual. O sea, era un ritmo como bailaban yo los mayores. Siempre estaban ahí juntos, como que era marcado yo un espíritu. O sea, eso llega un espíritu que a cada quien a todo el grupo para la danza igual a la mano. Entonces hemos retomado nosotros ya más de 35 años nuevamente el comienzo con los tonos así, estamos más bien compartiendo igual con un compañero Efraín, entonces para recuperando nosotros Rescatando. bueno, sí, porque no se puede morir, igual hemos reunido grupos de jóvenes y igual quiero dejar así grupos por lo menos unos 2, 3 de un pueblo para que sigan, porque está bien el grupo, igual no hay quien les toque. Entonces te llevan para allá, acá cuando hay oportunidad se puede, y ahí no se puede estar con grupos sino formar uno solo, claro. Eso es lo que está sucediendo y eso es el significado de las manos. Primero, la compañera quería tener una pregunta ahí. Sí, buenas tardes, Antonio. Bueno, esto de las tradiciones y costumbres de aquí de nuestra parroquia es algo hermoso, es algo precioso. Yo vivo aquí un poco más de 30 años, unos 35 años, y desde que llegué acá, todas estas costumbres que nuestros vecinos, igual visito, y aquí también nuestros compañeros de Nuevo Pueblo, nos han demostrado y nos han enseñado, se arraiga dentro del corazón de uno. Parece, uno no ha nacido acá, ¿no? Pero yo llevo en la sangre todo esto. Esto del pingüillo es un tono tan divino, tan hermoso que yo digo, no se me encuentra ni en las mejores consolas de música. Yo lo veo así. Y sobre todo mi pregunta para ustedes es, ¿en cuánto tiempo uno puede aprender a tocar el pingüillo? Más o menos y bien. Sí, la pregunta para todos. Como bien, yo creo que es difícil, ¿no? Porque hay unas churiadas, hay claro, eso depende de un momento. Antemano, buenas tardes, ¿no? Juan Francisco de Mitinga, de la parroquia de San Pedro de Tahuada. Un poquito contestando su pregunta. Bueno, yo también, así como que comentaba de Fernando, yo también aprendí desde niño. Más que el gusto, por eso siempre a veces, ahora actualmente, ¿no? A veces me dicen que les enseño, pero yo siempre pregunto qué es qué gusto tiene, o sea, qué les llama, o sea, ¿por qué? O sea, mucha gente, es que es bacán, que quiero salir, que quiero salir a tomar, a comer, pero no, o sea, eso yo siempre les pregunto a la gente adulta, o tanto como jóvenes que me han traído. Bueno, yo respondo a tu pregunta, ¿no? Yo lo que siento es el sonido de las aves, loco. Y a lo que tocan el tambor, el sonido del corazón, ¿no? Y es una entonación, algo que, o sea, es único, que te representa. Y yo tengo un gusto, y si hay algún taller, eso es lo que les pregunto siempre a los chicos de los jóvenes. ¿Cuál es el gusto? ¿Por qué les llama? O sea, ¿por qué les llama hacer esto? Tienen tradición, porque mucha gente tenemos tradición de nuestros abuelos, bisabuelos, nos han criado en eso y para nosotros es algo normal. Pero para otra gente, en verdad, ellos quieren aprender igual, les llama, o sea, les gusta, así como usted dice, a mí me gusta y entiendo de esta manera. Yo lo entiendo. Entonces, en esa parte, a mí personalmente, ¿no? mi experiencia me nació igual. Me gustó toda la vida, aprendí de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi familia, aprendí mi tradición, hasta cuando ese gusto se convirtió en un desafío, porque todo el mundo decía, no, seguro, son las personas elegidas, no cualquiera toca, no cualquiera puede tocar y tener esa coordinación, y en parte es verdad, porque yo también ando un poquito inmerso en la música y he conocido a maestros de orquestas sinfónicas que ellos dicen, ¿cómo hacen? ¿Cómo es esa coordinación que tienen o cómo es eso? Entonces eso creo que en verdad a veces eso no, y también es ese aprendizaje y esa herencia, ¿no? Ese gusto que se tiene a esto, ser persistente, a aprender. Y como te digo, yo siquiera sí me tardé unos 2 años en aprender poco, pero de ella fue ¿cómo puedes decir? De uno mismo, la persistencia de uno mismo, el gusto de seguir estudiando, de verdad no es algo que se coge y se aprende rápido, hay que estar ahí y a veces ya se sabe, pero con el transcurso de los años se va aprendiendo.
se va aprendiendo tanto en el campo como también uno propio, ¿no? Bueno, yo ensayo a veces, me doy cuenta, digo, esto está así, esto está acá, veo otros tonos y veo de esa manera, pero eso digo, sí es el transcurso de los años que hace al pingulero. Como digo yo a Fernando, yo ahí justo te comentaba, ¿no? Yo creo que les conocí, yo tendría unos 14, 13 años y él era chiquitito y tocaba. Y a don Eugenio le conocí tocando en San Miguel, si no estoy bien, ya ven, acá en San Miguel de Conocoto. Y Fernando era chiquito. Y qué bueno, ¿no? Que no fui el único, no sino hay mucha gente, y hay mucha gente más, pero quién sabe que por motivos de los, ¿qué podría decir? Motivos sociales, ya se ha ido perdiendo. Mucha gente les gustaba y se ha ido hasta atacando, ¿no? Quedando un poquito ahí. Entonces eso también creo que sería la misión de nosotros, ¿no? De que no pierdan esa identidad por más que estén más arriba, tanto socialmente, económicamente o hasta maritalmente, ¿no? Porque mucha gente pasó, yo tenía un amigo que pasó eso, él era de Alancasí, se casó y creo que la mujer ya no le dejó. Cosas así. Entonces es un poquito lo de mi experiencia. Yo ya desde los 12 años, yo tengo 26 años, desde varios años tocando, ¿no? Y entonces es todo el transcurso hasta ahora, y como yo digo hasta ahora mismo, ¿no? Para rucos en verdad, yo sabré, pero para ayudadas o otros tipos de cosas en verdad ahí es donde hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándose por eso. ¿Qué es el Inti Raymi y el Corpus Christi para un pingüillero? El Inti Raymi y el Corpus Christi para un pingüillero llega a ser lo mismo, porque uno siempre viene dando el agradecimiento. Antes, inconscientemente, agradecíamos más a la Pachamama y no teníamos el conocimiento de Dios. Solamente tengo, a la luna, solo tengo, sol, no aplastará nada. y a la tierra que nos daba el Enfóquele fruto. donde está hablando. Entonces, igual, ya teniendo conocimiento, que hacemos es solo de agradecerle a Papito Dios que está arriba, que Él ha sido el que maneja todo esto. Entonces, casi inconsciente agradecemos a Dios, inconsciente agradecíamos a todo lo que nos daba, nos rodeaba. Entonces, por eso, como yo les decía en el inicio, de que la gente de más antes tenía mucho más respeto que ahora. Ahora conocemos, pero no respetamos mucho. En cambio, más antes no conocíamos, pero le dábamos una importancia súper respetuosa a la gente adulta mismo, entre compañeros mismo, en todo era bastante respeto. Entonces ahora ya, eso le digo. Para el pingüillero las dos cosas son iguales, son idénticas, pero en diferencia que el conocimiento y el desconocimiento. Entonces eso nomás era para el pingüillero. Pero el pingüillero llegaba a ser el mismo, o sea, tocaba, la energía manaba desde el piso para arriba. Entonces esa energía contagiaba para toda la gente que viene a danzar. Esa energía que uno mana es de lo que todo el mundo se contagia y llega a ser una buena mama gallina. Ahí llega a ser una buena mama, ha recogido. El que tiene más personajes es una buena mama que ha recogido bastante. Es como decimos nosotros, esa gallina sí es una buena mama porque tiene hartos pollos que ya me alcanza a abrazar. Entonces eso es lo que nosotros representamos. Para nosotros los pingüilleros es lo mismo que Corpus Christi, que Inti Raymi, porque conocimiento y desconocimiento, pero agradecíamos a la misma cosa que nosotros tenemos, o sea, siempre agradecíamos al pan. ¿Y qué significa el cuerpo de Cristo? Está hecho en un pancito mismo. Entonces, Dios creo que partió el pancito en pedazos, fue dando a los discípulos. En cambio, nosotros, ¿qué significábamos en Inti Raymi? Igual hacíamos la tortita de tiesto, todo eso, veníamos y compartíamos entre todos. Yo creo que eso es para mí, persona que no, el pingüillero no tiene preferencia a Corpus Christi ni Inti Raymi, sino tiene la misma. Tenía una pregunta. Bueno, creo que acá igual la pregunta.
es lo que dicen, ¿verdad? Para uno la celebración pues es lo mismo, ¿no? Pero es la perspectiva que nos hicieron ver, ¿no? La gente, digamos la colonización, digámosle así, ¿no? Que nos hicieron ver por qué, bueno, no sé si algún rato le he escuchado a Javier Perugachi de Quito Eterno. Él siempre tiene y habla de esto, de la extirpación de ideologías. Ya, entonces es eso más o menos lo que la gente nos hacía entender de sus perspectivas, de que nuestra fiesta como de gente propia de aquí, de esta tierra, de esta zona, era el Inti Raymi, el agradecimiento al sol, a la tierra por nuestras cosechas. Pero ya con la conquista y todo lo demás, viene lo que es el Corpus Christi, como fiesta de ellos. Pero ellos lo acogen a la fiesta también de nosotros, y por eso a veces muchos los entienden como una hibridación de esa fiesta, tanto lo católico, tanto como lo de nosotros. Pero como dice don Jaime, es una perspectiva de cómo nos hicieron ver esa fiesta. Para uno siempre es de ese gusto y ese salir, animar, a ver a la gente, ellos que sea nuestro pueblo, a jalar, a llevar. Eso es lo que, bueno, igual como pingullero, ¿no? Siempre eso, el gusto de tener, de colaborar y de estar con nuestro pueblo. O sea, por eso digo, un pingullero no es que le puede ver de lejos o subirse a una tarima y estar ahí. Entonces siempre tenemos que estar con nuestra gente, con nuestros bailarines, con nuestros grupos. Entonces es más o menos eso, digo, es una cuestión de perspectiva eso. Obviamente de lo que dicen, cuentan historias y todo eso, hubo el Inti Raymi tanto como el Corpus Christi. Inclusive estaba buscando un audio que quería hacerles escuchar de don Javier. Él ahí explica un poco lo que es, ¿no? Pero en sí, todo esto es de uno mismo, es nacer de nosotros, de cómo nosotros le sentimos a esto. Sí, claro, son lo que llaman unas resistencias culturales. Eso, ni tanto resistencia, sino siempre hemos mantenido. Son resistencias en el sentido de que hubo la imposición, generalmente todas las fiestas de santos, por eso antes se llamaban San Juan. Por eso, no sé, eso que digo, todo lo que es Inti Raymi, San Pedro, San Juan, coinciden con fiestas de Inti Raymi. Lo mismo es en fiestas de luna, fiestas de Quiza, fiestas de Mercedes. Casi lo por lo general siempre es Mercedes. Y en Mercedes, bueno, no sé, aquí tienen tradición de negros, de verdad. Ya, mientras en otros lugares en Quito tienen tradiciones de yumbo. Y está presente el pinguillero. Sí, perdón que interrumpa. Ya me quedé sin batería. ¿Puede trabajar? Entonces, está presente el pinguillero. Sí, yo justo eso tenía yo una pregunta con eso. En todas estas manifestaciones. Todo lo que nosotros teníamos nos quitaron y nos pusieron para que nosotros sigamos manifestándonos, pero de la manera que ellos quieren ver. Entonces, de esa manera, pero como digo, el pingullero ha estado siempre presente, sea, no sé, cosecha, florecimiento, fiestas, siempre ha estado presente. Claro, parte de la conquista también fue los sitios ceremoniales, por ejemplo. Es decir, todas las iglesias que se montaron, por lo menos las más importantes, fueron montadas sobre estos templos sagrados que tenían los pueblos originarios, ¿no? Y yo quería hacer este empate con el tema o sea, los pinguilleros a la final son los que terminan siendo lo central, tanto en las yumbadas, que aquí en Quito por lo menos es la yumbada de Cotopaxi y es la yumbada del sur de ¿cómo se llama? La Magdalena, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, también tienen la muerte del yumbo. Usted decía que era la muerte de la mama pinguillero. Ahí tienen la muerte del yumbo, ¿no? Y hay un tono, de hecho hay un tono en el pingullo para la muerte de él, ¿no? Mientras estaban matándole, está muriendo, ahí tocan el tono específico que es para la muerte, ¿no? ¿Sabes cambiar ese tono? Entonces, a la final, la diferencia, digamos, solamente está en la forma, ¿no es cierto? Claro. Pero el significado está. Claro. A la final, en el caso de las yumbadas, los rucos, por ejemplo, no están. Mientras aquí están los rucos, pero no están los yumbos. Pero a la final, los personajes
terminan siendo lo mismo y el personaje central. Ni tanto, porque el ruco, ¿cómo se podría decir? Bueno, no sé, no también da perspectiva que un poco conozco. El ruco es un poquito ya más o menos es colonizado. ¿Por qué? Porque nuestra vestimenta tenemos mayor cosas españolas. El sombrero es español. Los pañuelos o las capas, igual. Bueno, aquí he escuchado que bailan con capas, pero es bailan con capas en honor al santo que están llevando cada barrio, si no estoy bien, de la capa. Ya. Los cascabeles, bueno, los cascabeles de igual manera creo que no son de aquí. ¿Por qué? Por las campanas de las iglesias. Porque el cascabel o las campanas ahuyentan los malos aires. Entonces, por eso las campanas de las iglesias y nosotros también. Por eso siempre vamos adelante del santo para ahuyentar ese malos aires de que existen. Entonces, por lo general se puede decir, ¿no? Más o menos mi expresión, es algo colonizado. Mientras el yumbo obviamente tiene una descendencia de autos, de lo que yo tengo entendido, porque sí he tocado con yumbadas. Y nace de esa descendencia de las piscinas de Tulip. Ellos hacen honor al agua. ¿Por qué? Porque es un espejo lunar, de lo que yo tengo entendido, es un espejo lunar lo que hacen ellos los yumbos. Entonces todo eso, y como ellos en su historia, por historia ellos fueron comerciantes, tanto entre de la costa, sierra y oriente. Ellos tienen bastante, tienen tanto la wincha como las huascas, que se llaman estas notas. Lo que sí yo hasta ahora yo no entiendo es por qué ellos bailan con anaco y blusa de atabal o de cañón. ¿Por qué es ese tipo de blusa que utilizan ellos? Eso sí, en verdad, hasta ahí he preguntado y siempre me han dicho es que siempre bailaron así nuestros antiguos. Claro, lo que pasa es que los yumbos, efectivamente el centro, digamos, de los yumbos es en el noroccidente. Pero a la final tenemos yumbadas en la Amazonía, ¿no? Tenemos la Amazonía, tenemos en Esmeraldas, ¿no? Y es porque lo que usted decía era una especie de Mickey Mouse, pero claro, los Mickey Mouse eran en el tiempo de los incas, de la conquista, ¿no? Y después se convirtieron como una especie de Mickey Mouse locales, podemos decir, las cuestiones de los yumbos. Entonces, claro, los yumbos no solo comercializaban, sino que iban llevando y trayendo nuevos elementos culturales que se iban incorporando en cada una de las fiestas, ¿no? Y claro, la vestimenta sí es distinta, yo estoy de acuerdo contigo en que es distinta, pero los pases, por ejemplo, son los mismos. Es decir, los pases entre los yumbos... de verdad, de ellos no tengo entendido, pero lo que yo tengo entendido de los rucos, y bueno, no sé si estoy bien, pero el paso de aquí es adelante y se avanza, porque cuando uno está en la siembra, se hace el hueco, se tapa y se avanza. De lo que yo tengo entendido que es el momento del sembrío. No sé si estoy bien. Es esa forma, ese paso. Y bueno, un poco yo también, porque lo que estaba haciendo una especie de investigación para San Joaquín, hemos entendido que ahí la gente, porque ahí también se realizaba la toma de plaza, la gente ingresaba, el grupo que ingresaba al atrio era el que hacía esta simulación de teatro y llevaban sus cosas, sus cañas y hacían este tipo de simulación como que estuvieran sembrando y bailando. Es un poco de lo que tengo entendido, que hace simulación el paso, ¿no? Y por eso en verdad yo ahora que veo que bailan, que bailan bastante rápido y todo eso, no, el baile es suave, pero es sintiéndole el tambor. Claro, y los pasos, bueno, ahora le doy yo, pero los pasos también tienen que ver con esa conexión con la Pachamama, con la tierra. Los tonos del tribullero, como el golpe de corazón. El más lento, en cambio, en el de la yumbada. Igual el paso es más. Eso salta de uno y a veces la canción de dos, pero diferente. Y va lento. Es diferente ese tono, y el baile también es diferente en el tono. También hubo yumbada, ¿no? Pero igualmente sí, se quedó en toda esta zona igual, como de negros, de yumbada, de rucos, de los tamaros en diciembre, de niños.
Son las 4 fiestas principales en donde la imposición católica vino con sus fiestas de diciembre, pero para nosotros el mundo andino comienza en las fiestas de marzo, comienza como año nuevo, marzo de Paucarray, de Vinquiraini, de la época de siembra de Coyaraini y Capalraini, que es de diciembre. Entonces eso que fue cambiando, imponiendo para hacernos, de olvidarnos totalmente de lo que somos, también es la verdad, hay que decirlo como tal, pero olvidarnos y hacernos sentirnos malos por último. Entonces, ¿qué más le diría? De Yumbo más se representaba a los del oriente, porque venían desde Quito siempre, desde el oriente, pasaban por el Hídalo, iban a Quito, siempre venían, era su trayecto así. Entonces hay una parte incluso donde en la cima del Hídalo hay partes se llama, como los puntos que son así, por donde dicen que eran así caminos, claro. Incluso hay un sitio que se denomina Yumbo Bailana, en donde los yumbos siempre pedían permiso o agradecimiento, al venir permiso y al regresar agradecimiento al Cerro Hídalo, que no es nuestra deidad hasta hoy. Claro. Siempre respetamos al Hídalo, al Taita Hídalo y a Hídalo, como nosotros cada parroquia le denominamos para nosotros. Pero el nombre propio es Gilajalo, y a ella le decía nuestro mayor. Gilajalo. Gilajalo, sí. Gila, que quiere decir jaguar, y jalo del cerro del jaguar, y la jalo. Eso de aquí decía los mayores. Entonces nosotros, los niños en la escuela nos decían Hídalo, pero oyendo a los mayores nos hablaban correcto. Y no era porque no podían hablar español, sino era el propio idioma. Y no era quichua, era otro idioma más antiguo. ¿No era quichua? No, hay muchas lenguas. Justito, si no estoy bien, su compañero, el Kevin Lane, está haciendo un trabajo de eso. No, hay otras investigaciones de Alfredo Costales. Bueno, sí, él también habla de eso, pero también él está haciendo un trabajo de esto, pero él le nombraba como lengua ancestral o algo así era, en que hay términos que no son ni quichuas. No hay diccionario. Y hay términos que supóngase como el mismo quinche. El mismo quinche no es un término quichua, lo que sí el nombre de quinche. No es un término quichua, entonces todas esas cosas, esas cositas son cosas o palabras muy antiguas que hasta ahora nos quedan, ¿no? Que hasta ahora nos quedan, y por eso también muchos dicen o muchos nos identifican tanto a los rucos y umbadas y todo eso como descendientes del pueblo de Quitucara. Entonces, y no es así. Entonces muchas cosas dicen que esta zona de aquí descendientes son de Inga, el Inga, de Ingas y todo eso, y esa tradición. Pero en verdad, obviamente, no sabemos, pero todas estas cosas son pequeñas cosas, y como el nombre Gila Jalo, porque eso no sé si o Gila. Son cositas que se dicen. Y igual que en las investigaciones de don Alfredo Costales, como él vuelta creo que también habla de los apellidos, si no estoy bien. Ya, él en los apellidos, digamos, por ejemplo, ahora por tanto nuestro español y nuestro castellano decimos Lincano, pero ha sido Limpango, o sea, viene de descendencia anglo. Entonces, esas cositas sí es bien importante. Igual el Juan, ¿no? Ajá. Y por la manera de hablar o por la manera de ahora tener nuestro castellano, dicen Lincán. Y de igual manera creo que pasa lo mismo en el nombre del Hídalo. Sí, el nombre de Hídalo, el Juan Pupulo. Bulo significa nudo de sangre. Y eso es constatado porque mi papá creció con los abuelos. Le había regalado una historia que le habían regalado a la pérdida, perdón, del último hijo de su abuelo, por decir, el suegro, el yerno le regala al suegro, a mi papá. Entonces, un quichua hablante, pues mi bisabuelo, quichua hablante, y entonces él, igual mi abuela, mi bisabuela es quichua hablante, entonces. Y ahí por eso le pregunto, pues, después de Alfredo Soltar, para comprobar si él estaba en su veracidad, le pregunto a mi papá, ¿qué significa bulo o pulo de guacopol? Bulo decía al nudo de sangre cuando se lastimaba, iba quedando así unas bolitas de la niña y con nuditos de sangre.
Eso decía bulo. Entonces ahí estaba la seguridad que descifró Alfredo Postales en su investigación. Y hay otras palabras que también nosotros hablamos. No sé cómo dirán aquí. Hablamos tashi al prestar la mano. Eso sí lo escucho. Sí, hablamos también. Nosotros nunca decimos prestar mano o en mañache, en quichua, nosotros decimos hagamos tashi. Quiere decir que, por ejemplo, estamos todos aquí sentados y hagamos en agricultura, por ejemplo. Todos vamos a un terreno, a mi terreno, a la siguiente semana, a su terreno, a la siguiente semana. O sea, prestamos la mano y el tiempo. Pues eso decíamos. O al tejer el sedazo, todos sentábamos en una casa, hacíamos un tanto, una docena de sedazos y al otro igual, así vamos a casa. A eso decimos todavía. Tashi, igual no hay en el diccionario. Vamos, el bulo, el tashi y otras palabras tengo yo igual recopilada ahí. Claro, lo que pasa es que el quichua, como saben, es una lengua que se impuso con las cuestiones de los incas. Pero anteriormente habían pueblos, estaban pueblos antes de la conquista de los incas. Algunos de esos se sometieron, pero otros de esos, como los cañaris, por ejemplo, no lograron someterse. Entonces, de alguna manera, muchas de estas lenguas, de estos términos que han quedado ahora, ya no como lenguas, sino como términos, provienen de eso, ¿no? Provienen de estos pueblos anterior a la conquista de los incas, digamos, a toda esta parte del reino de Quito que llama el padre Juan de Velasco, ¿no? Y es interesante, vean, porque el cambio de manos hay en Esmeraldas, por ejemplo, se llama cambio de manos. Y el cambio de manos, que es una prestación de manos, claro, se utiliza lo mismo, ¿no? Con el mismo sentido. Claro. Es decir, usted va a construir una casa y pide prestado 5 manos. Claro. Y con esas 5 manos quiere decir que son 5 personas de esa familia. Entonces van y construyen. Pero luego el otro señor va a sembrar o a bajar plátanos. Y él quiere 3 manos. Entonces, como le prestaron 5, da 3 manos y le quedan debiendo 2 manos, digamos, ¿no? Que después se van pagando esas 2 manos y todo, ¿no? Que es parte de la reciprocidad, que es uno de los valores interesantes, ¿no? Bueno, yo como para finalizar, ¿no? Quisiera que cada pingullero se nos puede deleitar con su entonación o con un poquito de música. No sé si les parezca. Yo quería recordar una cosita, lo que también hablaba de por qué el significado, ¿no? de mama. Bueno, también he escuchado y visto que es por el instrumento, ¿no? Y también por la manera, quién interpreta. O sea, el pingulo es largo, entonces le hacen asociar como al miembro reproductor del hombre, ¿no? Tanto el tambor es redondo y le hace así con el miembro reproductor de la mujer. Entonces, todas estas dos cosas es, digamos, de una persona, pero es de la igual manera de que del momento de decir mamita, pero es un hombre el que toca. Entonces, esto es un poco de igual no sé si he escuchado de lo que es la filosofía andina, ¿no? Un poco. Entonces, todas estas cosas es un poquito y también es al nombre, y también, como dice, es porque hablamos a la gente. Es el que guía. O sea, siempre en nuestra cultura, en la tradición, y siempre hay dualidad. Entonces, es la dualidad de dos cosas, y la dualidad entre decir de que está interpretando un hombre, pero de decirle de manera de mujer. Entonces, hay esa dualidad de las cosas. Claro, por eso es que los yugos se dicen con anaco, es decir, son hombres. Mujer, y son hombres. Claro. Es esa dualidad que dicen ustedes que igual en la verdad, en Dios que se dice hoy, hay el antes mamita y el antes taití, quiere decir, es también otra palabra más. El antes mamita, el antes taití, el padre y madre, el creador. La luna y el sol, ¿no? Sí, igual, siempre hay. De hecho, los historiadores dicen que antes de que haya la conquista, digamos, el astro que era más importante era la luna, ¿no? Adoraban también al sol, pero el principal era la luna. Con los incas
digamos que son como los hijos del sol, así es el origen de los incas, que sale desde la laguna del Titicaca, y el primero es el Inca, que es el primer hijo del sol, y es el que empieza la conquista. Pero antes de la conquista, los pueblos lo que adoraban principalmente era la luna, es decir, la luna era a la feminidad en este caso, ¿no? Pero es que la luna también juega un papel muy importante en la siembra. Claro. Por eso, hasta para hacer el pingudo hay que saber cortar el luna, de lo que yo también he entendido. Para todo, igual para cortar los pingos, Todo, para que no se madera. A base de luna hacían nuestros ancestros todo en antes. Ahora ya lo hacemos como sea. Por eso es que a veces la madera nos sale mal. Es que también hasta los tiempos han cambiado. Es que era luna nueva que había que cortar, y eso garantizaba que no se apolille, por ejemplo. Claro, o sea, por esa misma razón es lo que tenemos en el maíz, los frijoles, de todo mismo que se llena rapidito de bolilla, de todo, de borgojo y todo. Es por lo que cosechamos cuando nosotros tenemos tiempo. Cuando cosechamos así, cuando ya dice que ellos tienen tiempo, me van a dar la mano, podemos. Entonces, nuestros mayores cuentas no era así. Ellos cosechaban el día que debía cosecharse y cortaban árboles el día que debía cortarse. Entonces, esas casas duraban 30, 40 años y tranquilito. En cambio, ahora no duran ni 10 años, ya de repente la polilla, si es que usted no le cura el palo, está jodido. Entonces, es por eso que ahora en este tiempo mismo, así, hasta lo que se cosecha, cualquier maicito, así todo eso, ya entra rapidito ya está con borgojo. En cambio, ¿por qué? Porque nosotros no hacemos lo que más antes hacían. Entonces, si respetáramos eso, nosotros tranquilamente teníamos el maíz soberano, le llamábamos más antes. Ahí teníamos encima como tumbado, hecho de carrizo, ahí botaba el maíz. Sabía hasta. Entonces, eso es lo que nos pasa, porque la luna juega un papel súper importante en todas las cosas. Yo por mi parte les doy gracias, o sea, realmente uno, bueno, como nativo del Tingo, de la parroquia de la Meací, me vengo a enterar de un montón de cosas, la verdad, que no sabía, y les agradezco bastante. Prácticamente me voy satisfecho de este conversatorio, de este momento más que todo que nos hemos dado de reunirnos, tal vez dejando a un lado la familia, pero nos han ayudado bastante, y de parte de la Universidad de Anacahuasi les damos las gracias por su presencia, y tal vez les molestemos posteriormente porque recién estamos en desafíos 1, vamos al 2 y queremos seguir ahí adelante. La verdad, esta carrera es linda porque bueno, en mi caso me está inculcando bastantes valores. De mi parte, gracias. No sé qué tengan que decir mis compañeros. Agradecerles muchísimo por habernos dado la acogida para poder hacer este desafío comunitario aquí en la Merced. Y es muy, la verdad, esta carrera sí es muy linda. Al conocer más, nos están enseñando más sobre la cultura del Ecuador en general. Y agradecerles mucho por la presencia, por el tiempo que nos hayan brindado. Igualmente les agradezco por la acogida, por la presencia de los piñugueros, de las personas que nos acompañan, que en realidad ha sido recordar, ¿no? Tener un poquito de lo que fue hace mucho tiempo y lo que es ahora, ¿no? Y agradezco a la universidad de poder rescatar aquello, porque no hubiese sido posible esto sin la universidad, ya que hasta el gobierno actualmente nos está apoyando, y creo que hay que rescatar eso, ¿no? La interculturalidad. Perdón. Sí, y les agradezco mucho por estar aquí. Y bueno, y también agradecerle al profe Edison que está aquí con nosotros, nos ha ayudado bastante, y más que todo se ha tomado también su tiempo, profe, damos
unos 8 o 9 años en la fiesta de San Pedro de Tahuada. Y una de las cosas que me llamó en esa vez fue ver a un tibullero joven, que era él, ¿no? Y le hice esta foto, ¿no? Y luego me llamó más la atención porque empezó a trabajar a conversar con los niños, ¿no? Es decir, en esa tradición, porque los niños desde tan pequeños ya estaban vestidos ahí de rucos y toda la cosa, ¿no? Y él, claro, los guambras ahí noveleros con el tibullero, y él se salió un ratito ahí a conversar, entonces, hace 9 años, ¿no? Ya. Era la fiesta esta vez. Y ya depende de todos, ¿no? De ustedes como investigadores, como las personas que están haciendo el trabajo de reunir, de recopilar toda la información y de nosotros como practicantes, ¿no? De nosotros como practicantes. No, empezó a engordar. Tanto medianas. Tanto cariño. No, nada, de mi parte, darles gracias a ustedes, igual que nos hacen recordar, y como dice, recordar es volver a vivir, y a nosotros nos hacen igual que ustedes aprenden, y nosotros también volvemos a recordar y volvemos a aprender más. Entonces, de mi parte, gracias, y solo quisiera pedirles que me manden con tiempito nomás, porque a veces el trabajito no, ahora mismo vine estando trabajando, entonces digo, voy a ver que es algo de esto de los que me gusta, porque esto es lo mío, entonces por eso me vine así nomás. Pero ya les digo, es muy importante, y agradecerles a ustedes que estén haciendo esto, que podamos nosotros participar siquiera y servir como un granito más de arena hacia nuestra cultura, nuestras raíces, que mucha gente vaya conociendo con las cosas que ustedes van a hacer, que se van a insistir para que conozcan más de nuestra cultura, que son nuestras raíces, para que la persona que venga atrás de nosotros que no sienta vergüenza de lo que es esto de ser pinguillero. Y nada más. Gracias. Yo quería explicarles un poco cuál es la dinámica, porque en realidad es interesante, digamos, esta materia y esta carrera, ¿no? La universidad, como saben, relativamente es nueva, porque esta es nueva, esta se creó en el 2018, aunque ya había una, Amautahuasi, que creó Luis Macas y todos, pero era privada. Esta, en cambio, tiene la denominación de ser universidad comunitaria, ¿no? Entonces es una universidad comunitaria de los pueblos. Y al mismo tiempo no solo es el nombre, sino que tiene otra lógica, ¿no? Es decir, no es la lógica de las universidades occidentales. Y ahí hay una materia, un módulo, ¿no es cierto? No son por materias, son por módulos que se llaman desafíos comunitarios. Al final termina siendo como una investigación participativa. Y la idea es que los estudiantes no seamos investigadores, sino sean la misma gente de la comunidad. Entonces nosotros tenemos como alrededor de 50 estudiantes, y los 50 estudiantes se arman colectivos, se llaman colectivos de aprendizaje, porque tenemos, digamos, el principio de que no solamente en las aulas se aprende, sino también se aprende en la comunidad, como efectivamente la pasa ahorita. Es decir, los estudiantes pueden tener sus clases en la universidad y pueden aprender en la universidad, pero cuando están con ustedes también están aprendiendo de ustedes, están aprendiendo de ustedes, están aprendiendo de la comunidad, porque no solamente son las historias personales, sino son las historias de la comunidad. Entonces ahí, la enseñanza y el aprendizaje se vuelve participativo, como usted decía, ¿no? A nosotros nos hacen recordar, y cuando están con otras personas de otra comunidad, también ahí van aprendiendo esas diferencias, que aquí tenemos un tono, acá tenemos otro tono, que nosotros no éramos hacienda, que nosotros no estamos en el Huasipungo, por ejemplo. Y entonces hay un aprendizaje colectivo, digamos, ¿no es cierto? Y hay un aprendizaje, por eso que se llama la comunidad de aprendizaje, ¿no? Y la idea es que, como nos han dicho en otras comunidades, lo que queremos es que ustedes no vengan, hagan su materia, cumplan con sus cosas y se vayan, y después nos dejen abandonando. Entonces la idea es lograr sostener, digamos, este proceso, como ya dijo uno de los estudiantes. Tenemos desafío 1, luego tenemos desafíos, es decir, durante toda la carrera vamos a tener desafíos, esta materia, hasta el 7º semestre.
Entonces eso quiere decir que en el próximo semestre ya no van a buscar otra comunidad, sino que continuarían trabajando con esta comunidad, es decir, se iría profundizando, digamos, todas estas conversas, todas estas participaciones. Eso por un lado. Y finalmente, como esto es de la comunidad, esto les pertenece a la comunidad. Entonces la idea es que todos los materiales que se estén produciendo, entrevistas, fotografías, todo se devuelva y se quede aquí en la comunidad, porque eso pertenece a la comunidad. Entonces ustedes van a tener el acceso a todas estas entrevistas, se hacen transcripciones, las transcripciones también los van a tener en audio, se han estado haciendo un registro en video, esos registros de video también lo van a tener, y la investigación final, esa también la van a tener ustedes, ¿no? Es decir, porque al final es la información de ustedes y es de la comunidad, digamos, ¿no? Entonces también es ese compromiso que tiene la universidad, a diferencia de las otras investigaciones, ¿no? Muchos investigadores vienen, no participan, solamente son como preguntas, son como informantes, terminan las cosas, después se llevan, hacen su análisis, su interpretación, y su investigación nunca se devuelve a la comunidad. Nosotros tratamos de que sea diferente, digamos, estos procesos de investigación. Sí, eso quería recalcar un poquito, o sea, qué chévere, ¿no? Que estén interesados, que la gente se interese más en esto, ¿no? Que, como digo, antes se sorprendía porque jóvenes estábamos en esto, ¿no? Y gente que también se interese, pero lo que también yo iba a recalcar es eso, que no se trate de sacar de aquí y hacer, no sé, algo económico. ¿Por qué? Porque ya, bueno, a mí personalmente me ha pasado con mi maestro, me ha pasado gente igual había así, y por eso mucha gente, no sé si la gente me da la razón, pero prefiere callarse muchas de las veces. ¿Por qué? Porque quieren hacer estudios de esto y con eso hacen, y nunca dejan ahí mismo para el pueblo. Entonces eso sí es muy importante, y no porque seamos de la manera que estamos aquí, todos estamos compartiendo, pero de igual manera que esto se quede, no tanto aquí, se debe conocer de una buena forma para seguir educando a la gente, a las personas, que les siga gustando esto, pero de ver de otro campo o de otro punto de vista, eso sería, a mí justamente es la mejor. Claro, la idea es que la comunidad sea la que tiene la decisión. Es decir, si los estudiantes cogen y dicen, es que vamos a publicar, no pueden publicar sin el consentimiento de ustedes. Es decir, ustedes son los que tienen que dar las pautas. Es decir, aquí tenemos este material, ¿qué hacemos con este material? Pongámosle en un sitio web, pongámosle en las redes. Pero eso tiene que venir de ustedes. Es decir, aquí al final lo que nosotros siempre decimos en la universidad es, ellos son unos facilitadores, unos mediadores. Pero quienes tienen la decisión son ustedes. Son ustedes los dueños, los poseedores de toda esa tradición, de todos esos conocimientos, de todos esos saberes. Y la idea es que se pueda respetar esto. Es decir, con esa información no se hace absolutamente nada sin el consentimiento de ustedes. Es decir, eso es un compromiso que está, es un compromiso ético, ¿no es cierto? Es un compromiso ético, pero es un compromiso que está ahí, ¿no? Entonces, por ese lado, más bien lo que tienen que hacer es tratar de tener más iniciativas para poder proponer a los estudiantes, para poder potencializar. Es decir, necesitamos que esto se difunda, necesitamos que esto se haga una grabación, que se ponga a YouTube, lo que quieran ustedes. Esas iniciativas tendrían que ser conversadas con los estudiantes, que son los que están directamente en contacto con ustedes, y conjuntamente con la universidad también, con lo que pueda apoyar la universidad, ir haciendo viable, digamos, posibles proyectos para poder seguir revitalizando, porque no se puede revitalizar, yo más me gusta la palabra revitalizar que recuperar. Revitalizar la cultura no se puede hacer en 2 meses, no se puede hacer, es un proceso largo, continuo, permanente, pero que sobre todo hay que asumir compromisos, ¿no? Entonces un poco de esto, lo lindo de esto ha sido que con los estudiantes, que no lo vean solamente como un compromiso académico, universitario, es decir, yo quiero hacer esto porque tengo que pasar en esta materia, necesito hacer esto, ¿no? Sino más bien que sea un compromiso de vida, es decir, que se comprometan con la comunidad, más allá de es decir, yo soy docente de ellos, y a mí la calificación me importa poco, ¿no? Si a mí no es que ustedes van a hacer y van a tener una calificación alta, o sea, olvídense de la calificación, si quieren ya van a tener la calificación alta, ya,
De eso no se preocupen. Preocúpense de poder seguir sosteniendo, de poder tener una continuidad con este trabajo, de poder seguir haciendo, profundizando con información, de seguir difundiendo, es decir, de seguir trabajando con ustedes. ¿Sí? Y eso ya les genera un compromiso también de vida más allá de la cuestión académica o universitaria, ¿no? Tal vez la academia fue el pretexto para que puedan conocerse, para que puedan establecer relaciones, y ahora lo que hay que seguir haciendo, como todo, es seguir cultivando, ¿no es cierto? Ahora que hemos estado hablando mucho de la Pachamama, hay que seguir cultivando esos valores, hay que seguir cultivando esas relaciones, hay que seguir cultivando estas amistades que se van generando, ¿no? Y finalmente, agradecerles nuevamente, o sea, me sumo a todos esos agradecimientos por toda esa predisposición, por toda esa buena voluntad de podernos compartir sus conocimientos y sus saberes, ¿no? Como les digo, yo he estado con varios colectivos, con otras comunidades, y lo que decía, disculpa tu nombre, don Francisco, es cierto, ¿no? Las comunidades decían, no, es que nosotros ya no queremos aquí que vengan más estudiantes ni investigadores, ya no queremos, porque siempre vienen, preguntan lo que quieren preguntar, se llevan información, nunca devuelven, nunca nos enteramos de qué es lo que hicieron con eso. Entonces nosotros ya no queremos, ¿no? Entonces las comunidades también, y uno les da la razón a la comunidad, ¿no? Uno les dice, sí, o sea, ustedes tienen razón, yo vengo de la academia, efectivamente así se hacía la investigación, así se sigue haciendo la investigación. Se cree que por haber estado unos años en la universidad, entonces ya tienen los métodos, tienen las técnicas, y por lo tanto ya pueden hacer la interpretación como bien tuvieran, ¿no? Entonces yo cojo y escucho y puedo decir, es que el sonido este es de pájaros, el sonido este es de la tierra y todo. Pero eso tal vez es mi propia invención, porque tal vez leí unos libros por ahí. Pero otra cosa es que ustedes lo digan. ¿Por qué? Porque a ustedes les dijeron sus padres, a sus padres dijeron sus abuelos, los abuelos les dijeron entonces hay toda una generación. Por lo tanto, ese significado que ustedes tienen del tingullo, de los pasos, de las tonadas, de toda la significación que tiene, de la vestimenta, de la relación con la luna, con la tierra, eso viene milenariamente, usted decía, yo también me sumo con esas cuestiones de la milenaria. Y para finalizar, nuevamente, yo les voy a contar una anécdota, ¿no? Yo enseñaba una materia en la Universidad Central que se llamaba Los orígenes de las ciencias sociales, ¿no? Y era curioso porque con la conquista, que es en el siglo XVI, 1492, para 1450 más o menos, se empieza a descubrir en Europa que la Tierra es redonda, ¿no? Con Galileo Galilei. Y yo les decía a ellos, Galileo Galilei y Europa, que se llamó la época del iluminismo, descubren que la Tierra es redonda. Les digo, ¿y qué son los solsticios? ¿Qué son los equinoccios? Que eso estaba mucho antes de Galileo Galilei. ¿Qué son eso? Era la comprobación más contundente de que la Tierra era redonda. Y no solamente sabían que la Tierra era redonda, sabían que la Tierra era tacha. Por eso son los equinoccios, que es cuando el sol está más lejos, y los solsticios cuando está más cerca. Eso sabían mucho antes que Europa, por ejemplo. Entonces son pueblos, culturas milenarias que han tenido sus saberes, pero que han sido negados, como decían, ¿no? Es decir, han sido inferiorizados, han sido negados como saberes, como conocimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, digamos, una colonialidad que llaman del conocimiento europeo, y niegan todos estos tipos de saberes y de conocimientos, ¿no? Entonces la idea es que estos conocimientos también se pongan al mismo nivel que los otros conocimientos, ¿no? Es decir, saber que en la universidad también se deben de estudiar estos conocimientos, porque si no, no se estudia en la universidad estos conocimientos. La relación entre la luna y todo, se estudia medio ambiente, se estudia ecología, se estudia todas esas cosas, pero no se estudia estas relaciones que tienen los pueblos con la tierra, con el agua. Cultivan el agua, o sea, cada año es el cultivo del agua, es decir, qué linda, y que no es solamente poético, digamos, ¿no? Sino que es real, o sea, es decir, cultivar el agua, o sea, y cuánta falta hace en este mundo tener esos principios, porque por no tener esos principios es que este país, este planeta, digamos, está en riesgo, ¿no? Por no cuidar la tierra, por contaminar los ríos, por contaminar el agua, por contaminar los cerros. ¿Por qué? Porque los cerros miran como un recurso material, mientras que ustedes miran como el hábitat
los apus, de los espíritus, ¿no? Y claro, si ahí es la casa de los espíritus, ¿cómo voy yo a depredar eso? ¿Cómo voy a cortar ahí? Es decir, sería como atentar contra los mismos espíritus, ¿no? Eso no hace. Y nuevamente ahí agradecerles, seguiremos en contacto, seguiremos, y también agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado en este conversatorio también. Van a hacer una pequeña muestra por lo tanto pueden seguirse quedando si los tiempos les dan a ustedes que han venido ahí. Muchas gracias. ¿Usted quería hablar, señora? Claro, por supuesto. Por agradecerles, señor profesor, su enseñanza maravillosa, su don que Dios le ha dado. Muchas gracias, señor profesor. Y a ustedes, compañeros docentes de nuestro Evangelito, y a ustedes, señores pibilleros, les felicitamos por todo ese don maravilloso que tienen, por esa música preciosa. Es lo más lindo, lo más hermoso que Dios les ha dado. Para nosotros es un orgullo tenerles aquí, que Dios me los bendiga siempre, de todo corazón, un corazón sincero de esta humilde persona que les quiere mucho desde ya. Y a ustedes, compañeras, invitadas, amiguitas, que Dios nos bendiga mucho, les felicito, gracias por venir, gracias por esta enseñanza linda que nos han dado, es un presente muy especial para todos nosotros. Un aplauso para los señores primeros. Dios te pague, muchas gracias, señora, por sus palabras y por esas bendiciones también.
Gracias.